Hola mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que me removió el piso completamente. Es algo personal, algo doloroso, pero creo que es importante compartirlo porque sé que muchas de ustedes, muchas de nosotros, hemos pasado por situaciones similares. Y si mi experiencia puede ayudar a alguien a sentirse menos solo, o a tomar una decisión, entonces todo esto habrá valido la pena. Así que prepárense, agarren su cafecito, su tecito, lo que tengan a mano, porque hoy vamos a hablar de traición. De la traición de mi ex. Y de cómo al final, la verdad siempre sale a la luz. Pero antes de que empecemos con todo este drama, este chisme jugoso, por favor, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría que se unieran a esta comunidad hermosa. Denle clic al botoncito rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así podrán estar al tanto de todo lo que comparto por aquí. Recuerden que este canal es un espacio seguro para compartir, para apoyarnos y para reírnos juntos. Así que no sean tímidos y suscríbanse ya mismo. Los quiero mucho. Ok, ahora sí, vamos al grano. Quiero empezar diciéndoles que esta no es una historia de venganza, ni de rencor. Aunque les confieso, al principio sí que me sentí así. Esto es una historia de aprendizaje, de crecimiento personal, y sobre todo, de entender que a veces las cosas no son lo que parecen. Porque durante mucho tiempo yo viví engañada. Viví en una burbuja de mentiras que mi ex construyó con mucho cuidado. Para ponerlos en contexto, yo estuve en una relación con Mateo durante 5 años. Éramos, o al menos eso creía yo, la pareja perfecta. Nos reíamos mucho, compartíamos los mismos sueños, nos apoyábamos mutuamente. Éramos inseparables. O eso era lo que yo veía. Claro, como en toda relación, teníamos nuestros altibajos, nuestras discusiones, pero siempre lográbamos superarlos. O eso creía yo también. Recuerdo cuando conocí a Mateo. Fue en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Él estaba ahí parado junto a la ventana, con una sonrisa tímida que me cautivó al instante. Nos pusimos a hablar, y la conversación fluyó de manera natural. Hablamos de nuestros sueños, de nuestras pasiones, de nuestras familias. Sentí una conexión instantánea con él. Esa noche me acompañó a casa, y al despedirnos, me dio un beso suave en la mejilla que me dejó temblando. A partir de ahí, empezamos a salir. Cada cita era mejor que la anterior. Me llevaba a restaurantes románticos, me escribía cartas de amor, me sorprendía con pequeños detalles que demostraban cuánto me conocía. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Él era mi príncipe azul, mi alma gemela. Después de un año de noviazgo, decidimos mudarnos juntos. Encontramos un departamento pequeño pero acogedor, en un barrio tranquilo de la ciudad. Decoramos el lugar con mucho amor, cada detalle reflejaba nuestra personalidad. Cocinábamos juntos, veíamos películas abrazados en el sofá, paseábamos de la mano por el parque. Éramos felices. O eso creía yo. Planeábamos nuestro futuro juntos. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de viajar por el mundo. Teníamos una visión clara de la vida que queríamos construir juntos. Una vida llena de amor, de alegría, de aventuras. Empezaron a surgir pequeñas señales, pequeños detalles que ahora, viéndolos en retrospectiva, eran como banderas rojas gigantes. Por ejemplo, Mateo se volvió muy reservado con su teléfono. Lo tenía siempre con él, bloqueado, y si yo me acercaba cuando lo estaba usando, lo apagaba rápidamente. Antes no era así. También empezó a llegar tarde a casa del trabajo y sus explicaciones eran siempre vagas y poco convincentes. Decía que tenía reuniones, que había mucho trabajo, pero nunca daba detalles. También noté que había cambiado su actitud hacia mí. Ya no me dedicaba las mismas miradas dulces, ya no me abrazaba con la misma intensidad, ya no me decía te amo con la misma frecuencia. Se había vuelto distante, frío, indiferente. Yo, como una tonta enamorada, le creía. Quería creerle. No quería pensar que algo malo estaba pasando. Prefería ignorar las señales, enterrar mi cabeza en la arena, y seguir viviendo en mi mundo de fantasía. ¿Por qué? Porque lo amaba.
Y porque tenía miedo. Miedo de perderlo, miedo de que mi mundo se desmoronara. Trataba de justificar su comportamiento. Pensaba que quizás estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, que quizás estaba estresado, que quizás necesitaba espacio. Me repetía a mí misma que todo estaba bien, que éramos felices, que nada iba a cambiar. Pero la verdad, como siempre, se abrió paso. Un día, recibí un mensaje anónimo en Instagram. Era una cuenta sin foto de perfil, recién creada. Al principio desconfié. Suelo ignorar esos mensajes, pero algo me impulsó a abrirlo. Era una foto de Mateo besándose con otra persona. No les voy a mentir, mi corazón se detuvo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía respirar. No podía creer lo que estaba viendo. La imagen era nítida, inconfundible. Al principio pensé que era una broma, que alguien me estaba queriendo hacer daño. Pero la foto era real. Era él. Y la chica con la que se estaba besando era Laura, una compañera de trabajo suya. La conocía, la había visto en alguna fiesta de la empresa. Siempre me había parecido amable y simpática, pero jamás imaginé que sería capaz de algo así. No supe qué hacer. Estaba en shock. Lloré durante horas. Me sentí traicionada, humillada, devastada. Llamé a mis amigas, les conté lo que había pasado, y ellas me apoyaron incondicionalmente. Sin ellas, no sé qué hubiera hecho. Se quedaron conmigo toda la noche, me abrazaron, me escucharon, me animaron a no rendirme. Después de calmarme un poco, decidí enfrentarlo. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tenía que saber la verdad, aunque doliera. Lo llamé, le dije que tenía que hablar con él y le pedí que viniera a mi casa. Cuando llegó lo vi a los ojos y le mostré la foto. Al principio lo negó. Dijo que era un montaje, alguien lo estaba queriendo perjudicar. Pero yo no le creí. Ya no podía creerle nada. Su mirada evasiva, su voz temblorosa, lo delataban. Finalmente, después de mucha insistencia, confesó la verdad. Me dijo que había estado teniendo una aventura con Laura durante meses. Que se había enamorado de ella. Que no quería hacerme daño, pero que tampoco podía seguir mintiéndome. Que se sentía confundido, que no sabía qué hacer. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Me sentí destrozada. Le dije que se fuera de mi casa, que no quería volver a verlo nunca más. Y así terminó nuestra relación. 5 años de amor, de sueños, de proyectos, reducidos a una simple confesión de infidelidad. Los días siguientes fueron terribles. No podía comer, no podía dormir, no podía dejar de llorar. Me sentía vacía, sola, perdida. El departamento que antes era nuestro refugio, ahora se había convertido en una prisión. Cada objeto, cada rincón, me recordaba a él. Mis amigas se turnaban para acompañarme. Me llevaban al cine, a cenar, a pasear por el parque. Trataban de distraerme, de levantarme el ánimo. Pero nada parecía funcionar. El dolor era demasiado intenso. Decidí buscar ayuda profesional. Empecé a ir a terapia. Mi terapeuta me ayudó a procesar mis emociones, a entender lo que había pasado, a perdonarme a mí misma. Me enseñó herramientas para afrontar el dolor y para reconstruir mi vida. Entendí que yo no era la culpable de lo que había pasado. Que Mateo había tomado una decisión, y que esa decisión hablaba más de él que de mí. Que yo merecía a alguien que me amara, que me respetara, y que fuera honesto conmigo. También entendí que la traición, aunque duele muchísimo, no te define. No te hace menos valiosa, ni menos digna de amor. Al contrario, te hace más fuerte, más sabia, y más capaz de amar de verdad. Y lo más importante, aprendí a perdonarme a mí misma por haber ignorado las señales, por haber confiado en alguien que no lo merecía. Porque al final, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Poco a poco empecé a salir adelante. Me enfoqué en mi trabajo, en mis hobbies, en mis amigos. Empecé a hacer ejercicio, a comer sano, a cuidarme. Me reconecté conmigo misma. Ahora, meses después de la ruptura, puedo decir que estoy bien. No estoy perfecta, todavía hay días en los que me siento triste, o en los que me acuerdo de él.
Pero estoy en paz. Estoy enfocada en mi futuro, en mis sueños, y en construir una vida que me haga feliz. Hace poco me enteré de que Mateo y Laura se habían mudado juntos. Me alegro por ellos. Espero que sean felices. Yo, por mi parte, he aprendido una valiosa lección. He aprendido a confiar en mis instintos, a no ignorar las señales, a valorarme a mí misma. Y quiero que ustedes sepan que si están pasando por una situación similar, no están solos. La traición duele, sí, pero se supera. No se dejen vencer por el dolor. Busquen apoyo en sus seres queridos, vayan a terapia si lo necesitan, y recuerden que merecen ser felices. Y recuerden también que la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, las mentiras se descubren y la verdad prevalece. Así que no tengan miedo de enfrentar la realidad, por dura que sea. Porque al final, la verdad siempre te libera. Así que ahí lo tienen, mi historia de traición, de dolor, pero también de esperanza y de aprendizaje. Espero que les haya servido de algo, que se hayan sentido identificados, o que simplemente les haya entretenido un poco. En resumen, la traición duele profundamente, pero no te define. La verdad siempre sale a la luz y te libera. Busca apoyo en tus seres queridos y enfócate en tu crecimiento personal. Mereces ser feliz y construir una vida que te haga sentir plena. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos, y déjenme un comentario aquí abajo contándome sus experiencias con la traición, o simplemente dándome su opinión sobre este vídeo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya mismo para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que van a encontrar contenido interesante, entretenido, y que los va a hacer sentir acompañados. Los quiero mucho, les mando un beso enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.